En la mansión Vasconcelos, donde cada reloj parecía marcar el tiempo con un eco solemne, había un secreto que nadie sospechaba. Tras las puertas altas de madera tallada, entre pasillos silenciosos y lámparas de cristal, alguien observaba, alguien escuchaba, alguien esperaba. Y ese alguien no era el dueño, ni los invitados distinguidos, ni siquiera los empleados que se movían con disciplina. Era una mujer que nadie veía y un niño que nadie entendía. Lo que estaba a punto de suceder allí cambiaría para siempre la vida de todos. Elena llegó a la mansión en una tarde gris, con una mochila gastada colgando del hombro y un paso ligero, casi invisible. Su trabajo era claro: limpiar, fregar pisos, quitar el polvo de los estantes infinitos, lavar ventanas que daban al jardín. No tenía derecho a preguntar, ni a opinar, mucho menos a acercarse a los dueños. Eso estaba escrito en las reglas invisibles de las casas ricas. La servidumbre debía existir sin dejar huella. Desde el primer día, Elena aceptó el silencio como escudo. Caminaba ligera, cumplía sus tareas con disciplina y mantenía la cabeza baja. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de su mirada serena, había un océano de historias rotas, de recuerdos que se negaban a morir. Nadie preguntaba nada, y ella nunca ofrecía respuestas. El patrón, Eduardo Vasconcelos, era un hombre ocupado, siempre entre viajes de negocios y reuniones interminables. Su fortuna estaba en expansión, sus empresas crecían con rapidez, y su presencia en casa se reducía a breves pasos por los pasillos y órdenes secas a los empleados. En teoría lo tenía todo. En la práctica vivía rodeado de un vacío que ni las paredes más lujosas podían ocultar. Y luego estaba Cayo, el hijo único del magnate, un niño de 9 años que cargaba un silencio tan profundo que inquietaba a todos. Desde la muerte de su madre, no había vuelto a pronunciar una palabra. Los médicos hablaban de trauma, los terapeutas hablaban de bloqueo, los profesores hablaban de incapacidad. Todos tenían explicaciones, pero nadie tenía respuestas. Cayo deambulaba por la mansión como un fantasma. Se sentaba siempre en los mismos rincones, miraba los mismos libros, evitaba las miradas y nunca respondía. Los empleados lo trataban con lástima o con indiferencia. Para algunos era simplemente el niño extraño del patrón. Para otros era un recordatorio incómodo de que ni el dinero podía comprar la normalidad. Elena, sin embargo, lo miraba diferente. No lo buscaba, no lo presionaba, pero lo observaba con la discreción de quien sabe lo que es cargar con un silencio demasiado pesado. Algo en ese niño le recordaba heridas propias, cicatrices que prefería esconder. La primera chispa ocurrió de la manera más inesperada. Una mañana lluviosa, mientras Elena limpiaba la biblioteca, comenzó a tararear suavemente una canción en italiano. Era un hábito antiguo, una melodía de su infancia que a veces escapaba sin permiso. Pensó que estaba sola. No lo estaba. Detrás de una estantería, Cayo escuchaba. Sus ojos, siempre apagados, se encendieron por un instante. No dijo nada, no se movió, pero algo en su interior se quebró. Esa voz simple, humana, no sonaba como las voces de los terapeutas ni de los maestros. Sonaba como un secreto compartido. Al día siguiente, mientras Elena fregaba el hall, escuchó un murmullo. Una sola palabra, apenas audible, flotó desde la escalera. Luna. Era parte de la canción. Elena levantó la vista lentamente y vio a Cayo escondido tras el pasamanos, con los ojos brillantes. No respondió con sorpresa ni con euforia. Solo sonrió con ternura y contestó en francés. «Bonjour, Cayo». El niño no huyó. Se quedó mirándola como si hubiera encontrado un refugio inesperado. Aquel día, Elena terminó su turno con un peso distinto en el pecho. No era cansancio, era esperanza. Con los días, la conexión se fue construyendo en silencio. Elena no buscaba enseñarle nada. Solo dejaba escapar pequeñas palabras en diferentes idiomas mientras cumplía sus tareas. Cayo, como si hubiera esperado toda la vida por aquello, recogía cada una. Primero repitió con timidez, después con seguridad. Un gato en un libro se convirtió en gato, chat y cat. Una estrella en una página se transformó en estrella,
étoile y star. Los idiomas se mezclaban como piezas de un rompecabezas que solo ellos entendían. Elena comenzó a fabricar discretamente pequeñas tarjetas de cartón con palabras y dibujos. Las guardaba en los bolsillos de su delantal y las dejaba caer cerca de donde Cayo solía sentarse. Era un juego secreto, y él las recogía todas como si fueran tesoros escondidos. Pronto, el niño que nunca hablaba empezó a soltar frases cortas, en español: me gusta aprender contigo, en inglés, thank you, en árabe, shukran. Cada palabra era un puente levantado sobre el abismo de su silencio, pero en la mansión nadie lo sabía, nadie excepto Elena. Los demás empleados seguían creyendo que Cayo era un niño mudo, y Eduardo, atrapado en sus negocios, ni siquiera reparaba en los pequeños cambios en la mirada del hijo. Para él, el problema era algo que se resolvía con dinero. Contratar a los mejores especialistas, comprar los juguetes más caros, llenar el vacío con bienes materiales. Nunca se había preguntado qué significaba estar presente. Una tarde, sin embargo, algo cambió. Elena estaba sentada en el suelo de la biblioteca junto a Cayo, mostrándole un libro en alemán. El niño, con una concentración inusual, señaló la figura de un gato y susurró: «Katze». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, él agregó: «Cat, gato». 3 idiomas en una sola respiración. No lo celebró con aplausos. No gritó. Solo sonrió y repitió con calma: «Muy bien», porque sabía que la prisa podía romper lo que estaban construyendo. Al día siguiente, Cayo apareció con un cuaderno viejo. Había comenzado a escribir, con letras torpes, palabras en diferentes lenguas. Algunas estaban correctas, otras inventadas. Pero todo era un mapa de descubrimiento. Elena lo entendió de inmediato. Había iniciado su propio diario secreto de idiomas. Los días se transformaron en semanas. La mansión seguía igual para los demás, lujosa, fría, impecable. Pero dentro de la biblioteca, en ese espacio olvidado, un universo nuevo estaba naciendo. Hasta que un detalle despertó las sospechas. Una tarde, mientras Elena enseñaba la palabra árbol en mandarín, sintió que alguien los observaba desde la puerta. Se giró rápido, pero no vio a nadie. Fingió calma, aunque un presentimiento le heló la piel. No estaba equivocada. La verdad estaba a punto de salir a la luz. La sospecha no tardó en convertirse en certeza. Una mañana, mientras Elena acomodaba discretamente las tarjetas en los estantes, sintió que alguien la observaba con atención. No era Cayo. Esta vez, los ojos que la seguían pertenecían a Sandra, la gobernanta principal de la mansión. Sandra había dedicado más de 10 años de su vida a servir a la familia Vasconcelos. Conocía cada rincón de la casa, cada hábito del patrón y cada secreto del personal. Ver a Elena tan cerca del niño, tan involucrada, despertaba en ella una mezcla de celos y desconfianza. ¿Qué buscaba esa mujer silenciosa? ¿Por qué el niño la seguía con la mirada cuando nunca había respondido a nadie más? Eduardo necesita saber, se dijo a sí misma mientras apretaba los labios. Esa misma tarde, tocó la puerta del despacho del patrón. Eduardo, cansado tras una videoconferencia interminable, levantó la vista sorprendido. Sandra rara vez interrumpía sin motivo. «Señor, tengo una preocupación», comenzó ella, con el tono calculado que usaba para temas delicados. «Se trata de la nueva empleada, Elena». El nombre quedó suspendido en el aire. Eduardo frunció el ceño. «¿Qué ocurre con ella?», preguntó con frialdad. «Creo que está excediendo sus funciones. Pasa demasiado tiempo con el niño. No sabemos nada de su pasado. Y Cayo parece distinto desde que ella llegó». Eduardo no respondió de inmediato. Parte de él quería ignorar aquella conversación, pero otra parte, la que siempre buscaba controlar cada detalle, no pudo evitar inquietarse. «Lo investigaré», dijo finalmente, cerrando el tema con un gesto de la mano. Elena, ajena a la charla en el despacho, seguía con su rutina discreta. Esa noche, al entrar en la biblioteca, encontró a Cayo esperándola con una sorpresa.
Sobre la mesa había colocado todas las tarjetas que ella le había dado hasta entonces. Estaban ordenadas por colores, idiomas y temas. Una organización minuciosa que hablaba del esfuerzo del niño por darle sentido al mundo. «Increíble», susurró Elena conmovida. Cayo levantó la vista y por primera vez formó una frase larga en portugués. «Quiero seguir aprendiendo contigo». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con salir. No lo abrazó, no lo asustó. Solo le tomó la mano con suavidad y respondió, «Y yo contigo». Al día siguiente, mientras repasaban palabras en francés, la puerta se abrió de golpe. Eduardo estaba allí. Había llegado más temprano de lo habitual y por primera vez en semanas decidió pasar por la biblioteca. Lo que vio lo dejó helado. Su hijo, sentado en el suelo, hablando en otro idioma con una empleada de limpieza. El silencio fue inmediato. Cayo bajó la cabeza, temblando. Elena mantuvo la calma, aunque el corazón le golpeaba con fuerza. «¿Qué significa esto?», preguntó Eduardo, con un tono duro que hizo eco entre los estantes. Elena se levantó lentamente. No era miedo lo que la guiaba, sino respeto. «Estamos aprendiendo juntos», respondió con voz firme. Eduardo arqueó una ceja. «¿Aprendiendo? ¿Desde cuándo mi hijo habla?». Cayo apretó los labios. Elena se agachó a su lado y susurró unas palabras en alemán. El niño respiró hondo. Levantó la vista y murmuró, «Guten Tag, papá». Eduardo retrocedió un paso, impactado. No recordaba la última vez que había escuchado la voz de su hijo. Sus ojos se nublaron por un instante, pero enseguida recuperó la rigidez. «Explícame ahora mismo qué está pasando». Elena sostuvo su mirada sin titubear. «Hace poco más de un mes, Cayo me escuchó cantar. Desde entonces hemos compartido palabras, canciones, gestos. No está mudo, señor. Solo necesitaba ser escuchado». El silencio que siguió fue pesado. Eduardo miraba a su hijo, luego a las tarjetas, después de nuevo a Elena. Todo aquello parecía imposible. «¿Y por qué no me lo dijo antes?», exigió con dureza. Elena respiró hondo. «Porque usted nunca preguntó, y yo no quería invadir un lugar que no me correspondía». La respuesta lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Eduardo se quedó inmóvil, sin saber qué replicar. Cayo, en un arranque tímido de valentía, agregó en español, «Ella me escuchó, papá». Fue la primera vez que Eduardo oyó de la boca de su hijo el nombre de Elena, y sonó como algo sagrado. Después de aquel día, todo cambió. Eduardo no volvió a mirar a Elena como una simple empleada. La observaba en silencio, intentando comprender cómo una mujer desconocida había logrado lo que tantos especialistas no pudieron, pero su orgullo le impedía admitirlo en voz alta. Los demás empleados, en cambio, reaccionaron con una mezcla de sorpresa y murmullos. Algunos admiraban a Elena, otros la miraban con desconfianza. Sandra, en particular, no ocultaba su incomodidad. «Ese niño ahora depende de ella», susurraba a las cocineras. «¿Y si un día decide irse? ¿Y si está usando al patrón y a su hijo para conseguir algo?». Elena, sin embargo, no buscaba nada. Cada día seguía llegando puntual, con el delantal ajustado y los cabellos recogidos. Solo que ahora, en lugar de limpiar en silencio, se sentaba junto a Cayo a explorar nuevos idiomas. Una tarde lluviosa, Cayo escribió en su cuaderno una frase en árabe que había escuchado de Elena. «Ana ashrabu al-hub». Elena lo miró con los ojos brillantes. Sabía lo que significaba. «Bebo amor». «Wa aidan», respondió ella suavemente. «Yo también». Era más que una frase aprendida. Era un testimonio de que el niño no solo había recuperado la voz, sino también la capacidad de sentir y expresar. Los días pasaron y Eduardo comenzó a cambiar. Por primera vez en años, decidió cancelar una de sus reuniones. Quería observar lo que ocurría en casa. Desde la puerta entreabierta de la biblioteca, contempló a su hijo reír mientras mezclaba francés con portugués o inventaba frases disparatadas en inglés, y vio cómo Elena lo guiaba con paciencia infinita, sin nunca forzarlo. Una punzada de culpa lo atravesó. Había invertido fortunas en especialistas, pero nunca había considerado que lo único que Cayo necesitaba era presencia.
Esa noche, llamó a Elena a su despacho. Ella entró con cautela, consciente de que algo importante estaba por suceder. «Necesito saber quién es usted», dijo Eduardo mirándola fijamente. «No la mujer que limpia los pasillos, la verdadera». Elena bajó la vista por un instante, luego lo miró con serenidad. «Fui profesora de lingüística durante más de 20 años, investigadora, conferencista, madre, hasta que lo perdí todo. Cuando mi hija murió, dejé de enseñar. No tenía fuerzas. Terminé aquí, buscando simplemente sobrevivir». Eduardo no esperaba aquella confesión. ¿Y por qué Cayo? ¿Por qué él? Elena respiró hondo. «Porque vi en sus ojos la misma soledad que había en los de mi hija. No planeé enseñarle. Fue él quien me enseñó a mí que todavía podía dar algo». Un silencio largo llenó la sala. Eduardo, por primera vez, dejó de verla como empleada. La veía como una mujer que había transformado su casa sin pedir nada a cambio. «No quiero que se vaya», dijo finalmente. «Lo que está haciendo aquí merece un nombre diferente». Elena no respondió. No hacía falta. En los días siguientes, la rutina cambió por completo. El antiguo despacho de Eduardo se transformó en sala de estudios para Cayo. Una pizarra blanca reemplazó al gran escritorio de caoba. Los pasillos antes fríos comenzaron a llenarse de voces, palabras en 9 idiomas distintos y risas infantiles. Pero no todos estaban contentos. Sandra observaba desde la sombra, cada vez más incómoda. Sentía que el control que había tenido durante años sobre la casa se desmoronaba. «Esto no va a terminar bien», susurró un día a otra empleada. «Nadie aparece de la nada con un talento milagroso. Esa mujer oculta algo». Lo que Sandra no sabía era que pronto sus sospechas tendrían consecuencias, porque lo que Elena y Cayo habían construido en silencio estaba a punto de ser expuesto al mundo entero. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual en la mansión Vasconcelos.